Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos una vez más a otra edición de Conspiraciones, la hora de la verdad. Mi nombre es Johnny Guzmán y como siempre es un placer estar aquí con ustedes compartiendo información aquí en nuestro canal Quantum Leap Televisión. Muy bien, hoy tenemos a un invitado al argentino. Él es un analista político y autor. El gran Adrián Salvucci va a estar aquí con nosotros en unos segundos. Adrián, un amigo de nosotros, un experto en el tema de la política internacional. Muy bien, hoy el tema es crímenes del Vaticano, de la ciudad de Londres y Washington, D.C. Estas tres ciudades que muchos de ustedes ya conocen y saben que están detrás de todos estos crímenes, de estas guerras, de esta manipulación a nivel mundial. El tema de hoy será Siria. Creo que esta es la última oportunidad, en mi opinión, para salvar, diríamos, a la humanidad, porque creo que el próximo paso ya sería algo muy, muy horrible. Y aquí para eso hemos invitado a nuestro gran amigo Adrián Salvucci para que nos explique más en detalle por qué es esta agresión contra este país y cuáles son los propósitos detrás de esta guerra y de esta matanza. Muy buenas noches, Adrián. Bienvenido al programa de hoy. Y es un placer de tenerte otra vez más aquí en las pantallas de Quantum Leap Televisión. El gusto es mío, Johnny. Realmente un gusto y te agradezco mucho esta invitación que me haces para estar en tu programa. Adrián, en el intro mencioné que estas tres ciudades, en la ciudad del Vaticano, Washington D.C. y la ciudad de Londres, que muchas personas ni saben que la ciudad de Londres es una ciudad independiente de Londres, igual como Washington D.C. Bueno, el Vaticano sí lo saben porque saben que es su propio estado, pero comencemos por ahí, Adrián. Danos una breve explicación de estas tres ciudades y cuáles. Bueno, el Vaticano es una ciudad, pero también una organización, ¿no? Pero ¿cuáles son su rol en el mundo de estas tres ciudades, Adrián? Bueno, en gran medida creo que en una apretada síntesis podemos decir que son tres ciudades que son depositarias del auténtico poder mundial. El poder hoy no está en los presidentes, en los primeros ministros, en lo que vemos como los símbolos de los estados soberanos, o mal llamados soberanos porque ya no lo son tanto, sino que el poder ha tenido una continuidad que se mide ya no en décadas, sino en siglos. Y lo hacen a través de una estructura de poder que no es para nada democrática, todo lo contrario, es una estructura de poder eminentemente privada, totalmente ajena a la voluntad de los pueblos y que se centra en estas tres ciudades en una medida muy importante porque vienen con el acervo de siglos, en algunos casos milenios, en el caso del Vaticano, de continuidad en el poder y utilizan mecanismos muy diferentes para administrarlos hacia el futuro. Londres, a mi criterio, es lo que llamo inclusive en un libro que he publicado el cerebro del mundo, porque es el cerebro geopolítico, por así decirlo, de lo que pasa en el mundo, a pesar de ser una isla pequeña, Gran Bretaña, y Londres, su capital autónoma dentro de lo que es el Reino Unido, tiene una enorme ascendencia incluso sobre Estados Unidos, sobre la propia Washington, que es una ciudad también fundada en base a simbología masónica, que no debemos creer que es un capricho. La simbología masónica, entre otras funciones que cumple, es la de transmitir planes, órdenes incluso, a lo largo de varias generaciones. Si tú y yo nos queremos comunicar, lo hacemos en forma instantánea con un idioma en común, en este caso el castellano o el inglés o el que fuere, y nos podemos comunicar por escrito, en forma verbal, sin mayor dificultad. Mucho más difícil, sin embargo, es comunicar planes, ideas en distintas secuencias a lo largo de varias generaciones, sabiendo que en una de esas el plan que empiezo hoy recién se va a comprender dentro de 4 o 5 generaciones, que son 150 o 200 años. De ahí es que la masonería cumple un rol muy importante y, bueno, Londres es uno de los centros masónicos, Washington fue diagramada de esa manera, el Vaticano tiene justamente quizás el más secreto de todos, esta tradición de larga data. Y para redondear esta idea, yo escribí también hace un par de años un libro que se llama The Coming World Government, o sea, el venidero gobierno mundial, donde justamente a las tres ciudades que tú dices, de el Vaticano, Londres y Nueva York, le agrego, creo yo, y me gustaría mencionarlo esto, 2 ciudades más, que son Nueva York y Jerusalén.
porque en alguna medida en el venidero gobierno mundial, donde una sede principal ya no es necesario por la tecnología esta que nos permite hablar como si estuviéramos en el mismo living a pesar de las distancias, yo creo que a Washington se le ha asignado, por así decirlo, el rol de ser el centro imperial militar. A Nueva York se le ha asignado el rol de ser el centro financiero mundial. A Londres, por supuesto, se le ha asignado el rol de ser el centro político y geopolítico que irradia hacia todo el mundo. El Vaticano va a ser una suerte de centro de una religión ecuménica light, porque una de las grandes lecciones de la ex Unión Soviética es que el hombre necesita tener un conjunto de símbolos religiosos para poder relacionarse con lo que viene más allá de la muerte. Yo digo un ejemplo: el marxismo bolchevique, comunista, a pesar de ser ateo, cuando murió Lenin lo embalsamaron y lo pusieron en un mausoleo en la Plaza Roja. Si soy materialista ateo, ¿para qué guardo el cadáver de esa forma tan importante de Lenin? Con lo cual, a lo que voy es que el ser humano necesita tener un conjunto de símbolos para poder relacionarse con lo que está después de la muerte, con el más allá, y para eso creo que este ecumenismo que vemos salir e irradiar desde Roma va a cumplir esa función. Va a ser su manera de tener su lugar bajo el sol en el venidero gobierno mundial. Y quizás la quinta ciudad, y la más importante desde este punto de vista, es Jerusalén, a la cual le tienen asignada lo que va a ser algún día la sede del rey del mundo, porque incluso para la psiquis colectiva de la humanidad y del hombre, el tener un centro real también es importante. De ahí que el día que veamos que se dan los hechos que van a ser muy violentos, que permitan construir el tercer templo de Salomón en Jerusalén, ahí va a ser un indicio de que quizás ya se está llegando a la culminación de este venidero gobierno mundial y que van a pretender entronizar a uno de los suyos en una suerte de trono del rey del mundo, como decía René Guénon. Y creo que el nieto de la reina Isabel II podría ser un candidato muy interesante para ese futuro rol. Adrián, a veces nosotros pensamos que hay esperanza para que estas cosas no sucedan, como la estamos viendo ahorita, que Siria es el próximo paso. O sea, están como jugando con el mundo, pero en realidad los que nosotros vemos al mundo un poquito diferente, sabemos que el plan ya estaba hecho hace muchos años y que de ley van a atacar a Siria. Explícanos cómo funciona ese mecanismo. Y por favor, si es que hay alguna esperanza que pudiéramos parar esto, en mi opinión no lo creo, pero quiero escuchar tu opinión sobre esto, Adrián. Bueno, ahí, Johnny, me voy a permitir diferir un poquito contigo, porque yo soy de esos optimistas incurables. Si me muestras un vaso con la mitad de agua, yo siempre lo veo medio lleno y nunca medio vacío. Yo creo que a pesar de todo lo maquiavélico, incluso satánico, de este planeamiento que viene a lo largo de décadas, siglos, en algunos casos hasta milenios, siempre hay una esperanza, porque siempre hay un orden cósmico. Voy a tratar de evitar una terminología demasiado religiosa, pero hay un orden cósmico que uno lo puede desequilibrar, pero que siempre tiende a volver a su centro, a su ritmo, a sus tiempos, a su armonía. Y en ese sentido, este proyecto de un mundialismo, de un gobierno mundial, lo que hace es ha quebrado el eje de la armonía del hombre, y esto lo podrá hacer durante varios siglos, incluso de hecho lo viene haciendo desde hace ya unos cuantos siglos, pero a la larga las fuerzas cósmicas que tienen su propia agenda, su propio mecanismo, sus propios tiempos, su propia dinámica, va a tender siempre a volver a ese centro. Dicho eso, yo creo que lo que estamos viendo ahora es, y acá hay un indicio de esperanza, vas a ver. Hay una suerte de último salto que se quiere dar para ya imponer ese gobierno mundial, lo cual exige una serie de cosas terribles. Para poder imponer un gobierno mundial hay que destruir a los estados nacionales soberanos actuales. Hay un artículo terrible de abril de 1974 publicado en Foreign Affairs, que es la revista del Council on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores, uno de los puntos, nódulos clave de este cerebro del mundo, con sede en la ciudad de Nueva York, que lo escribió un embajador norteamericano de nombre Richard Gardner, que el trabajo se llama El difícil camino hacia el nuevo orden mundial, The Hard Road to the New World Order.
y en una parte él dice, más que hacer un ataque frontal a los estados nacionales, hay que hacerle una suerte de cercionamiento, de ir minándolo y romperlo, destruirlo, erosionarlo pedazo a pedazo. Este es el proceso que estamos viendo ya de los últimos 40 años o más, y el proceso de todo Medio Oriente, no solamente de Siria, engancha perfectamente en esto, porque se dieron cuenta que lo que hay que hacer es invadir países cuando se tiene mucha fuerza militar, como Estados Unidos, Gran Bretaña, la OTAN, se puede hacer. Lo hicieron de hecho en Afganistán, lo hicieron de hecho en Irak, lo han hecho también, lo hemos visto en gran medida en Libia. Históricamente lo han hecho en Alemania, lo han hecho en Japón, pero eso queda en Vietnam, queda muy feo en los noticieros de las 6 de la tarde, con lo cual lo que han ido inventando es otra forma de hacer las guerras, y la de los últimos 4 o 5 años va bajo esta marca registrada de primavera árabe, como si fuera algo positivo, pero en realidad esta suerte de primavera árabe, y acá hay que tomar mucho cuidado para lo que se viene para todo nuestro continente latinoamericano, esta primavera árabe, mal llamada primavera árabe, lo que es en definitiva es la ingenierización de disturbios sociales, conmociones y guerras sociales, llegando hasta la guerra civil, como vimos en Libia y como estamos viendo ahora en Siria, propiciado desde afuera, aprovechándose de las naturales divisiones, de las naturales enemistades que hay dentro de cada país, que en el mundo musulmán tiene un fuerte componente religioso. Judíos contra musulmanes, en primer término, quizás es la divisoria más importante, pero también sunitas contra chiitas, y entre ellos hay tantas variantes que han sabido azuzar estas divisiones religiosas naturales que existen en el mundo musulmán para ir debilitando los estados. Aún estados que eran más o menos aliados de ellos, como por ejemplo Egipto, que estaba creciendo demasiado en su poder, bueno, han logrado ahora debilitarlo, demorarlo 10, 15 años por estas convulsiones internas que han tenido. El caso de Irak, hemos visto como desde hace una década es un país en permanente guerra civil. Afganistán, algo parecido. Cuando Muammar Gaddafi quiso empezar a comerciar el petróleo, por ejemplo, fuera del área dólar, sino creando una nueva moneda que iba a ser el dinar oro para poder comerciar el petróleo de todo el norte de África, saliéndose del área dólar, bueno, ya sabemos lo que le pasó a Muammar Gaddafi en el 2011. Y ahora lo de Siria entra con otra lógica geopolítica, que es hacer una de las tantas guerras que exige Israel para defender sus propios intereses y su propia posición, que es la guerra contra Irán. Pero el establishment militar norteamericano sabe muy bien que Irán va a ser un hueso muy duro de roer, entonces le han hecho llegar un mensaje a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, diciéndole, sí, eventualmente quizás ataquemos a Irán, pero no en forma directa, lo vamos a hacer a través de Damasco. El camino a Teherán pasa por Damasco. Y es donde estamos hoy, lamentablemente, en esta terrible guerra civil, ingenierizada desde los servicios secretos de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, con la CIA, el Mossad y el MI6 a la cabeza, y financiando, capacitando, armando, entrenando a los peores elementos, tanto dentro de Siria como desde el mundo musulmán y de otras partes. Incluye a Al-Nusra, que es una ramificación de Al-Qaeda, incluye a todos los criminales que han podido juntar para lanzarlos contra, en este caso, el gobierno legal y legalmente constituido de Siria. Algo parecido hicieron en Libia hace 2 años, donde llegaron al extremo de asesinar a Muammar Gaddafi y a algunos de sus hijos, en vivo por televisión, y la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton hasta alguna carcajada absolutamente perversa y diabólica por la cadena CBS TV cuando se enteró del hecho. Es todo este proceso lo que tenemos que ir entendiendo, que es una ingenierización muy hábilmente urdida, y las lecciones que están aprendiendo hoy, en los últimos 3 años, con esta mal llamada primavera árabe, mucho cuidado que la van a traer también a Sudamérica, a nuestro continente, con la diferencia que acá saben que la divisoria no es religiosa. Es casi imposible que en Sudamérica, en Latinoamérica, en Ecuador, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, el pueblo entre en una guerra civil por motivos religiosos, pero sí acá la división es muy distinta, es ricos contra pobres, con lo cual lo que vamos a ver empezar, y ya lo vimos en Brasil en junio de este año, es que empieza a haber luchas internas
crecientes que pueden dispararse hasta una guerra civil de los muy pobres y grandes en números contra los muy ricos, por así decirlo, porque por ahí pasa la divisoria lamentablemente de nuestro continente, con lo cual hay que entender que esto es una muy compleja ingenierización urdida desde afuera con planes a mediano y largo plazo muy precisos que la mayoría de la gente no los ve por la sencilla razón que los multimedios, que son adictos de ellos, se encargan muy bien en que esto no se sepa y por supuesto no lo explican. Adrián, ¿y qué hay de Rusia? ¿Qué rol toca Rusia en este tema de Siria? Porque no sé si es verdad, tú puedes confirmar esto, que si los Estados Unidos atacan a Siria, ellos van a atacar a Arabia Saudita. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿O qué haría Rusia en este caso y China también? Yo creo que, no estoy seguro de eso, creo que Rusia, contrariamente, o sea, vamos a decir lo siguiente, el odio uno hoy en día lo centra sobre Estados Unidos, sobre Gran Bretaña, sobre la OTAN, pero en realidad son países títeres. Hay que redefinir la función de cualquier presidente o primer ministro occidental, viéndolo desde el punto de vista de la privatización del poder. Obama no es el presidente de un país soberano, Obama es el CEO, el Chief Executive Officer, el director ejecutivo de Estados Unidos. Lo mismo David Cameron, no es el primer ministro de un país soberano, es el CEO de un país soberano. Y cuando uno redefine así los roles que le han asignado a estos jefes de Estado, se pregunta, si Obama es el gerente general, me gustaría saber dónde está el directorio de Estados Unidos, que es el que nombra el gerente general, y por encima del directorio me gustaría saber quiénes son los accionistas de Estados Unidos, que son los dueños de Estados Unidos. Cuando uno empieza a ver las cosas así, las cosas toman otra dimensión. ¿Qué es lo que vemos en realidad en los diarios? Una enorme mediocridad en los niveles gerenciales de Gran Bretaña con Cameron, o Estados Unidos con Obama, o ni hablar de Francia con Sarkozy y ahora con este imbécil de Hollande. Del otro lado, sin embargo, Rusia y China, como tú has mencionado, tenemos presidentes que son realmente mucho más jefes de Estado de países auténticamente soberanos. No que sean mejores ni peores. Nosotros como latinoamericanos no nos tenemos que casar ni con los norteamericanos, ni con los ingleses y europeos, ni tampoco con los rusos y los chinos. Sin embargo, Putin es un jefe de Estado con infinitamente más poder real que Obama, porque Putin es el jefe de Estado de un país auténticamente soberano. Y del punto de vista de latinoamericanos y del resto del mundo, menos mal que hoy existe Rusia y detrás de Rusia China, porque han permitido equilibrar un poco esta locura absolutamente demencial, hegemónica del imperio norteamericano, británico, la OTAN e Israel. Si no fueran por Rusia y por China, que le han puesto un parate, probablemente ya se hubieran llevado por delante a todo el mundo. Fíjate tú que Rusia se ha manejado con una geopolítica muy inteligente y muy cauta, siempre en base a sus intereses. Dejaron que las potencias occidentales destruyeran Irak hace 10 años. Incluso permitieron, pero aquí hay un tema muy importante que si quieres después lo podemos ver, permitieron la destrucción de Libia, apoyando la gestión de la OTAN en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el 2011. No así en Siria. A partir de que Estados Unidos empezó a centrarse, a tomar a Siria como blanco, Rusia sistemáticamente lo ha bloqueado con el apoyo de China, y si el tema que estamos viviendo ahora no ha sido llevado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es porque Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia saben que Rusia y China van a vetar cualquier resolución que pretenda atacar a Siria. Con lo cual, lo que vemos ahora es que por una cuestión de autodefensa y de autosupervivencia, Rusia le ha puesto un freno a Estados Unidos, un verdadero muro, y le ha dicho, de esta línea no vas a pasar, porque sabe que si cae Siria, el siguiente es Irán. Y si cae Irán, el siguiente país blanco es Rusia. Van a atacar a Rusia. Por eso yo creo que Rusia va a ser muy cauta antes de meterse militarmente en la zona del Medio Oriente, que es un verdadero polvorín. Lo que está haciendo ahora inteligentemente es apoyando al gobierno de Bashar al-Assad en Siria como una suerte de freno. Ha armado, hay una alianza militar y política entre Rusia e Irán, mucho más fuerte todavía que con Siria, y también eso es un freno. El peligro que hoy vivimos es que hay un wild card, o sea, hay un loco en todo este show, que es Israel. Israel probablemente, no me sorprendería que tome la iniciativa de atacar unilateralmente, no tanto a Siria, sino a Irán. Y eso sí puede llegar a disparar ya una confrontación de consecuencias casi imprevisibles. Israel viene amenazando
con un ataque unilateral, preventivo, como dicen ellos, a Irán desde hace 7 años prácticamente, desde que fueron derrotados por Hezbollah en el sur del Líbano en el año 2006. La amenaza explícita contra Irán tiene una amenaza implícita que es contra Estados Unidos, porque, y Estados Unidos le ha mandado a sus máximos líderes militares a verlo a Benjamín Netanyahu pidiéndole que por favor le ponga paños fríos a esta demencia israelí de querer atacar Irán, porque si Israel ataca a Irán, eso automáticamente arrastra a Estados Unidos en esta guerra. Y lo que le están diciendo los militares a través de Obama a Israel es: vamos despacito. Vamos a ver si primero podemos take out, o sea, derrotar a Siria y después vemos qué hacemos con Irán. Pero claro, el apoyo ruso a Siria, su tradicional aliado, es tan fuerte que a pesar de los 3 años que vienen ingenierizando esta guerra civil dentro de Siria, Bashar al-Assad no ha caído, no va a caer porque está ganando esa guerra civil y han tenido que recurrir a esta fantochada estúpida de decir que un ataque obviamente perpetrado por todos los guerrilleros, terroristas, criminales, desahuciados que ellos están financiando, están diciendo que un ataque que obviamente perpetraron ellos lo hizo el gobierno de Bashar al-Assad. Y Rusia le contestó: si usted tiene las pruebas, tráigalas al Consejo de Seguridad, y por supuesto no las llevan porque no existen esas pruebas. Y esa misma historia ya la hemos escuchado, o sea, miles de veces, y más reciente con Irak, las armas de destrucción masivas. Pero tú tocaste algo muy interesante. ¿Cómo le haces entender a la gente que Obama no es un presidente? Tú lo acabas de decir y es correcto. Esta es la corporación de Estados Unidos, igual que Gran Bretaña y la mayoría de los países europeos. Pero ¿cómo le hacemos entender eso? Que esto es una corporación y, como en inglés se dice, at the end of the day, it's just business. Es solamente negocio. No lo tomen personal. Pero ¿cómo podemos hacer entender eso? Por eso que fui un poco negativo al principio cuando te pregunté si hay esperanza. Pero creo que esa parte bien difícil para el ser humano común y corriente, diríamos, entender esa parte. ¿Cómo podíamos hacer eso, Adrián? Fíjate, Johnny, que la respuesta está en el hecho de que tú y yo estemos hablando ahora a través de un sistema que se llama Skype. Tú lo estás grabando y lo vas a pasar y lo vas a transmitir por tu excelente canal, que no solamente se va a ver en Ecuador, sino que se va a ver en Miami, se va a ver en cualquier parte del mundo hispanoparlante, con lo cual ahí está la clave. Repentinamente, gracias a los adelantos tecnológicos que el propio enemigo nos está dando y no nos puede quitar, tenemos esta posibilidad a un costo prácticamente cero de hacer este programa que estamos viendo ahora, que depende de tu creatividad y la mía. Lo puede llegar a ver una persona o 100.000 personas, o por qué no, mañana lo pueden ver 10 millones de personas. Y de esa forma se va creando una visión alternativa de cómo funciona realmente el mundo, de cuáles son los ejes detrás de todas las cosas que están ocurriendo, y somos una auténtica alternativa, tu canal, por ejemplo, a lo que puede llegar a ser Fox News, la TV española o la BBC o cualquier otro mega canal, que por supuesto ellos tienen más audiencia porque tienen más capacidad de hacer publicidad, pero a través de YouTube y a través de Internet, un par de ideas bien presentadas, bien articuladas, que a la gente le guste el mundo hispanoparlante, y este video que estamos haciendo ahora, insisto, dentro de un mes capaz que lo vieron 1 millón de personas o 2 millones de personas, con lo cual tenemos un instrumento potentísimo para poder abrirle los ojos a la gente, para que se den cuenta que el hombre más poderoso del mundo no está en la Casa Blanca, el hombre más poderoso del mundo no está en el número 10 de Downing Street, y que los presidentes efectivamente son meros gerentes generales, en algunos casos más, en algunos casos menos. Tú tienes la suerte de ser ecuatoriano, donde quizás el presidente Correa puede manejar ejes soberanos un poco más poderosos de que en otros países, por más que Ecuador es un país relativamente pequeño. En la Argentina, lamentablemente, tenemos desde hace 30 años, estamos por cumplir 30 años de mal llamada democracia, tenemos absolutos gerenciadores desde hace 30 años hasta el día de la fecha. Yo creo que hay que hacerle entender a la gente de que lo que se llama democracia no es tal. Acá, por más que hablemos en Argentina que hay democracia, en Estados Unidos que hay democracia, en Ecuador que hay democracia, lo que tenemos es el sistema cuentavotos preferido por parte de los dueños del dinero, porque saben que es mucho más fácil financiar a operadores, a gerentes, colocarlos hoy en el poder. Si hacen las cosas mal se los echa y a través de un proceso cuentavotos se los reemplaza. Pero la pregunta clave
que yo la hago acá en Argentina muy a menudo y tiene un efecto fuerte, y tiene un efecto fuerte en cualquier país. ¿Cómo hace un ciudadano de Ecuador, o un ciudadano de Argentina, o un ciudadano de Estados Unidos para llegar a ser presidente? Simple, tiene que tener mucho, mucho dinero, millones y millones y millones de dólares, con lo cual yo le digo a mis compatriotas acá, tenemos gobiernos terriblemente corruptos en Argentina, no voy a hacer nombres, desde hace 30 años, corruptos y con poca idoneidad. Con lo cual, este mal llamado sistema de la democracia nos suele dar gobiernos mentirosos y corruptos. Obama, por ejemplo, Berlusconi en Italia, por ejemplo, Rajoy en España, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo mejor que nos ofrece la democracia? Por así decirlo muy entre comillas. Que algún candidato diga, como Mitt Romney, en Estados Unidos, cuando se opuso a Obama, o acá en la Argentina tenemos varios también de ellos, o Piñera en Chile, que dicen, yo no necesito robar para ser presidente, porque yo soy multimillonario, me puedo pagar mi propia campaña. Y uno diría, bueno, por lo menos este es multimillonario y no va a robar, con lo cual, ¿qué nos está diciendo esta mal llamada democracia? Que lo mejor que nos puede ofrecer es un gobierno de los millonarios. Y la pregunta clave es, ¿y tú dónde quedas? ¿Y yo dónde quedo? ¿Y el pueblo dónde queda? Solamente nos piden que una vez cada 4 años, en silencio total, vayamos a depositar como imbéciles un papelito adentro de una urna y creemos que eso es democracia. En definitiva, este sistema de poder va previamente filtrando sus candidatos, Coca-Cola o Pepsi-Cola, y el día de las elecciones nos dicen, bueno, ¿cuál quieres? ¿Coca-Cola o Pepsi? Puedes elegir lo que tú quieras. Y si tú le dices, pero fíjate que es la misma bebida burbujeante, acaramelada, marrón, y que tiene básicamente el mismo gusto, quisiera tomar un whisky o una tequila, y te van a acusar de anarquista, de fascista, de comunista, de cualquier cosa, con tal de que no te salgas de los límites del diálogo políticamente correcto. Con los medios lo han logrado en gran medida, pero a través de estas alternativas que tenemos, de comunicarnos una visión alternativa, mucha gente está despertando. Todavía no suficientes, pero estamos llegando, creo yo, a una masa crítica debido a los propios errores y crímenes de este sistema. Crímenes que, como vemos en Siria, crímenes financieros, crímenes económicos, crímenes políticos de toda índole, que cada vez más gente se está despertando y creo que yo que va a haber un tipping point, un punto donde ya la masa crítica va a ser tan grande que de la noche a la mañana se va a dar vuelta. Y esto creo que lo estamos viendo y es gracias a la labor tuya en Ecuador, a la labor mía, y tenemos que seguir trabajando mancomunadamente para que seamos cada vez más personas que piensan con el cerebro propio y no con el cerebro ajeno, y eso va a ser toda la diferencia, y los efectos de estos pueden llegar a ser muy rápidos y repentinos y llevarnos a niveles que ni nos imaginamos en este momento. Adrián, tú también mencionaste, hay un orden cósmico, ¿verdad? Pero también sabemos que ellos manejan estas órdenes cósmicas o energías cósmicas por medio de la astrología, por medio de la numerología y del simbolismo, ¿no? Hablaste de Nueva York. Nueva York en numerología, cuando haces los números, te da el número 33, y este número 33 lo vemos en muchas partes, ¿no? No solamente en el cuerpo físico, nuestra espina dorsal tiene 33 vértebras, y bueno, el número 33 sigue apareciendo, Jesucristo y todas estas cosas. Pero también ellos usan esta información para sus beneficios. Lo vemos claramente en las fechas que atacan, en las fechas que nace el baby real, que a lo mejor ni fue en esa misma fecha. Pero ¿cómo podemos también batallar con eso, Adrián? Fíjate tú que son conocimientos de índole cósmico, esto es importante subrayarlo, y no es privativo y no es propiedad de nadie. Ellos han tomado una determinada línea, que es una determinada línea que tiene siglos, es verdad, y esa línea les ha dado mucho éxito, por lo menos éxito mundano. Sin embargo, también hay otras visiones o otras versiones o variantes o enraizamientos de estas mismas energías cósmicas que están a disposición nuestra. Es más, algunas de ellos, de estas líneas, de esta sabiduría, de estas fuerzas, por así decirlo, a ellos les está vedado por la simple razón de que no tienen la pureza espiritual para poder hacer uso de ellos. Eso está reservado para otras partes. De ahí que hacen un esfuerzo tan enorme para destruir los valores tradicionales, en el cual Hollywood posiblemente sea la usina más importante. Fíjate tú, cualquiera que prenda el televisor y mira las películas de Hollywood, las series, son todas desmoralizaciones, cosas antinaturales, cosas absolutamente perversas, la falta de honor, la falta de lealtad, la falta de
los valores tradicionales de familia, de coraje, de perseverancia, de trabajo, tratan de permanentemente minar esos valores, destruirlos, porque saben que ahí está el punto fuerte nuestro y que ellos no lo pueden usar por la sencilla razón de que no tienen siquiera ni la capacidad para poder alinearse con estas fuerzas, que son fuerzas positivas, constructivas, digamos la parte blanca, las fuerzas blancas del cosmos. Yo creo que están ahí y tenemos que empezar a saber cómo recuperarlas. Para eso los grandes artistas de toda la humanidad han ayudado muchísimo, de ahí que ellos quieran destruir el arte, destruir la cultura, suplantándola por otra cosa que no tiene nada que ver, y también destruir los propios valores espirituales y la propia valor de la religión. Ahí es donde el Vaticano, que estábamos hablando al principio, ha claudicado, porque en vez de mantener la antorcha encendida, se ha ido como un camaleón adecuando, buscando su lugarcito bajo el sol, y prefiere ser parte de este venidero gobierno mundial en vez de ser lo que debería ser, uno de los principales combatientes en contra de este nuevo orden mundial. Entonces yo te sintetizaría de la siguiente forma. Ellos tienen todo el poder material, es verdad, todo el poder material, manejan el dinero, manejan las armas, manejan quizás los grandes multimedios, manejan los gobiernos, todo lo que tú quieras y todo lo que todos sabemos. Si hoy Washington decide que quiere hacer desaparecer mi ciudad, Buenos Aires, del mapa en 24 horas, tienen todo el poder para hacerlo y no hay nada que nosotros podamos hacer para evitarlo. Sin embargo, el solo hecho de que lo estén haciendo con una fuerte cuota de histeria, de nerviosismo, de apuro, que eso se nota porque están como apuradísimos para hacer todo esto, a mí me da a entender de que hay algún factor, que no estoy seguro cuál es, y no lo van a decir, pero hay algún factor que a ellos les dicen que a pesar de que tienen todo este gigantesco poder material, tienen muy poco tiempo. Y saben que lo que hacen, la ventana de oportunidad, el window of opportunity, se les está cerrando. Nosotros, sin embargo, los pueblos trabajadores, tenemos muy poco poder material, muy poco en realidad, hacemos lo que podemos, pero tenemos todo el tiempo del universo para lograrlo. Entonces, con agregar a nuestra actitud un poquito esa generosidad de trabajar hoy por algo que no vamos a ver, Johnny, que lo van a ver nuestros nietos, nuestros bisnietos, vas a saber qué generación en el futuro, pero hacerlo con esa generosidad y saber que se combate no por un determinado fin, sino que se combate como parte de una larga cadena áurea eslabonada, nos va a dar a la larga a nosotros la victoria, porque en el cosmos una de las cosas que sabemos todos es que es eterno, hay tiempo para todo. De manera que yo creo que ellos mismos son conscientes, no me queda bien en claro cuáles son los factores, pero que los hay, son conscientes que se les termine el tiempo y que lo que tengan que hacer lo tienen que hacer ya mismo. Si no logran este gobierno mundial en los próximos 10, 15 años, y quizás ya pierdan la oportunidad y la van a perder como cuando uno pierde el tren, lo va a perder para siempre. De ahí que es un momento muy peligroso, porque con tal de lograrlo son capaces de desatar una guerra mundial, son capaces de hacer cualquier locura, creo yo, especialmente en Medio Oriente, que pareciera ser la zona más caliente en este momento del mundo. En eso, la otra parte, por así decirlo, la Rusia de Putin, no la Rusia de Yeltsin, la Rusia de Putin y la China actual de los últimos 30, 40 años, ha demostrado que justamente calma. Lo peor que se le puede hacer a este gobierno mundial, a esta estructura de poder globalizada de banqueros y de multimedios y de plata que va de un lado para el otro, lo que peor que se le puede hacer es confrontarlos con pausa, confrontarlos con calma, porque ellos mismos meten la pata, como decimos acá en Argentina, se equivocan una y otra vez. El papelón ridículo que acaba de hacer Obama es inexcusable y casi inexplicable si no fuera porque Obama, como gerente general, alguien en el directorio lo está apretando, lo está empujando, lo está obligando a hacer todo bajo presión, y con todos sabemos, cuando hacemos las cosas bajo presión, solemos equivocarnos. Con lo cual, sintetizo, lo importante es descubrir y entender cuáles son esas fuerzas oscuras o no visibles que los están obligando y poniendo bajo presión para que un Cameron tenga la derrota que tuvo la semana pasada, quedando como un estúpido, para que un Obama también quede como un estúpido ante Putin, y para que un Hollande que dijo apoyo después tuviera que dar marcha atrás y no poder hacer lo que se pretendía hacer. Es casi inadmisible que cometan ese tipo de errores, y si los están cometiendo es porque ese es su talón de Aquiles. En el fondo son débiles y ellos lo saben, y en el fondo nosotros somos muy poderosos, pero todavía no lo hemos descubierto. Adrián, ¿hay una posibilidad que estén también planificando la destrucción de los Estados Unidos? O sea, tú acabas de mencionar el Parlamento de Cameron, de Gran Bretaña, dijo no.
al ataque Siria, y como que dejaron solo a los Estados Unidos. Y si Estados Unidos ahorita ataca, ¿no? Quedaría los malos de la película, o sea, ya no hay apoyo de Gran Bretaña, de los otros, y quedaría solo. Y podría ser que esto se está haciendo a propósito para hacer quedar mal a los Estados Unidos y decir, bueno, ya ahora sí podemos hacer una nueva orden mundial porque ya los Estados Unidos no juegan ningún rol del peacekeeper, de los que guardan la paz tirando bombas, por supuesto, pero podría haber esa situación, Adrián. Bueno, creo que tú has dado con el martillo en la cabeza del clavo, por así decirlo, porque si lo que se está buscando y para lo que se está trabajando desde hace 2 siglos es hacia la constitución de un gobierno mundial, hoy tenemos un gobierno mundial, lo llaman globalización, pero es un gobierno mundial de hecho. No hay una ley que todavía hayan podido exigir, pero nos están arrastrando desde un gobierno mundial de hecho, privatizado, a un gobierno mundial de derecho, donde va a ser obligatorio el cumplimiento de sus decisiones. Yo se lo digo a mis compatriotas, Argentina es un país que tiene mucho territorio, por ejemplo, y poca población, y el día que el gobierno mundial de derecho diga, Argentina tiene mucho territorio, nos vamos a quedar con la Patagonia en nombre de la humanidad y la democracia y los derechos humanos, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? No podemos hacer nada. Entonces, desde este punto de vista, cuando hayan logrado ese gobierno mundial de derecho, no pueden tolerar que queden estados nacionales soberanos. Por ejemplo, no van a poder tolerar que Estados Unidos mantenga la capacidad bélica, económica, política de tomar decisiones soberanas, porque mientras esté un amigo de ellos o un gerente de ellos en la Casa Blanca, Clinton, Bush padre, Bush hijo, Obama, está todo bien. Y si hubiera subido Mitt Romney, está todo bien. Pero tú conoces Estados Unidos. ¿Qué pasaría a este proyecto de gobierno mundial si mañana asciende a la Casa Blanca un verdadero patriota norteamericano, que los hay? Un verdadero patriota que diría, voy a defender los intereses verdaderos de Estados Unidos, no me voy a dejar atar más a Israel, me salgo de la OTAN, cierro el Banco de la Reserva Federal y vuelvo a la moneda soberana como trató de hacer Kennedy hace 50 años. Es muy peligroso. Entonces, va a llegar un punto que creo que se está acercando, donde ellos mismos van a desguazar, dividir, fracturar a los propios Estados Unidos porque ya no lo van a necesitar más. A lo sumo van a usar a Washington como la capital militar de una fuerza armada global, no de una fuerza armada de Estados Unidos. Una especie de paralelo como Nueva York, que es el centro financiero global. Washington puede llegar a ser la capital imperial de un ejército mundial, pero al servicio del gobierno mundial, no al servicio de Estados Unidos. Con lo cual, eso es lo que creo que no se dan cuenta los norteamericanos, que es el futuro que se les depara a ellos. Mira, yo probablemente sea más viejo que tú, yo tengo 60 años. Y a veces le digo a gente de mi edad, hagan el siguiente experimento, hagamos de cuenta por un instante que estamos en el año 1988, que no hace tanto tiempo al fin y al cabo. Y yo les hubiera dicho en 1988, mire, en los próximos 2 años va a caer el muro de Berlín, se reunifica Alemania, la Unión Soviética se fractura en 20 naciones independientes y de ser marxistas-leninistas van a ser capitalistas. Y usted me hubiera dicho en 1988, este hombre está totalmente loco, sáquenlo de acá. Y sin embargo, ya estaban los indicios. Te nombro un solo libro, Entre 2 edades, el rol de Estados Unidos en la era tecnotrónica, escrito por Zbigniew Brzezinski, uno de los fundadores de la Comisión Trilateral, director del Consejo de Relaciones Exteriores, un hombre clave del establishment. Ese libro en el año 71, 1971, si uno lo leía entre líneas, estaba diciendo que se venía la globalización y que la Unión Soviética iba a tener que desaparecer en el tacho de basura de la historia. Y así fue efectivamente. Lo que pasa es que no se supieron leer los indicios, entonces tomó al mundo por sorpresa. Bueno, ahora, 20 años después, están dados todos los indicios que demuestran que en breve plazo Estados Unidos ahora es el que tiene que pasar a la historia. Y lo van a tirar también al tacho de basura de la historia, porque como no podían tolerar antes la Unión Soviética, ahora no van a poder tolerar a un Estados Unidos soberano. Con lo cual, lo que vamos a ver ahora es el asalto, lo que estamos viendo, el asalto final hacia el poder, que tiene episodios terribles. Irak, Libia, Siria, los Balcanes.
Crisis enorme, la caída del dólar a partir del 2008, la crisis del euro que se puede llegar a fracturar, estas catástrofes de deuda pública como están viviendo Grecia, como está viviendo Chipre, como ha vivido la Argentina, como va a vivir Francia, como está por vivir Italia y España. Todas estas cosas hay que rearmarlas, reinterpretarlas dentro de lo que es un modelo que viene ingenierizando y administrando estos procesos, cada uno a su debida velocidad, cada uno según sus características, pero cuando lo vemos el todo, a veces hay que tomar distancia, se ve que es un modelo que no es casualidad, no es un conjunto de errores, no es que los banqueros se equivocaron, pobrecitos, o nos equivocamos en Irak, no había armas de destrucción masiva, qué lástima. Esto es todo parte de un plan urdido. Cuanto más la gente toma conciencia antes de que empiecen a ocurrir estas cosas, mejor. Por eso yo estoy bregando y haciendo un esfuerzo enorme para que los latinoamericanos entendamos lo que vemos allá en la lejanía de Libia, Egipto, Siria, todo el Medio Oriente, la primavera árabe, las lecciones que están hoy, ahora aprendiendo allá, pronto las van a empezar a aplicar acá. Estar prevenido es estar listos y listos para aceptar, para por lo menos poder enfrentar al enemigo. Muy bien, Adrián. Tenemos unos cuantos minutos. Dos preguntas. Hablando un poquito de lo misterioso, diríamos, ¿no? Porque hay mucha, en mi opinión, desinformación también en el Internet sobre lo que está sucediendo en Siria. Entran ahí los conspiranoicos y los un poquito locos diciendo que, bueno, los Anunnakis están ahí, información antigua, está en Damasco y por eso es que quieren entrar para apoderarse de esa información, que yo que sé que hay portales que se van a otras dimensiones, no sé. Mira, yo no soy historiador, ni mucho menos experto en estos temas como para poder dar una opinión calificada, te soy totalmente honesto. Uno puede tener una opinión, pero es la opinión del layman, del amateur, por así decirlo. Innegablemente, los secretos antiguos de civilizaciones, muchas de ellas perdidas y muchas de ellas hasta desconocidas, en toda esa zona de lo que hoy es Irak, Irán, el Cáucaso, que es la supuesta raíz de nuestra raza caucásica, en Egipto ni que hablar, en el norte de África en general, incluso posiblemente debajo de las aguas del propio Mediterráneo, si uno ha de seguirlo a Platón en su diálogo Timeo, que habla de una terrible catástrofe que hizo que se inundara el Mediterráneo, pero que antes había civilizaciones ahí, la Atlántida, que es uno de los temas muy conocidos. Muy posiblemente sí, los rastros de estas civilizaciones han quedado distribuidos en distintas partes del mundo, en Medio Oriente, en Europa, en Lejano Oriente, en América. Los rastros de esa civilización hablan de una superioridad en muchos puntos muy importante, tradición conservada en los monasterios de Europa, porque cuando el orden colapsa, como colapsó en toda Europa con la caída del Imperio Romano, el conocimiento se refugia en los monasterios, de ahí la importancia de poder ver qué es lo que hay en la Biblioteca del Vaticano, y en ese refugio los alquimistas que hemos visto, los trovadores de la Edad Media, ha estado ahí en clave, enfatizo, en clave, muchos de estos conocimientos tradicionales. Yo no sé más como para poder decir algo que vaya más allá de mi propia opinión personal, pero yo te diría y te agregaría, para no escaparnos demasiado de lo político, que posiblemente este nerviosismo que vemos de este sistema, basado sobre tecnologías explosivas, vos fíjate que todas las tecnologías de Occidente son explosivos, el motor de combustión interna, la cohetería, todo se basa sobre algo exotérmico, por decirlo en términos físicos, cuando todo indicaría que estas civilizaciones habían logrado la tecnología endotérmica, o sea, no negentrópica, no extrópica, sino negentrópica. En vez de disparar energía para afuera, la absorbe, por así decirlo. Y pareciera que mucho de eso tuvo que ver con los eventos que ocurrieron durante ese brevísimo plazo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y que creo yo, y mi país quizás se involucre en esto indirectamente, que una de las razones de ese terrible nerviosismo es que cuando finalmente cae Alemania en la Segunda Guerra Mundial y se rinde el 8 de mayo ante las fuerzas aliadas, algo escapó. Y ese algo que escapó bien podría haberse refugiado en lugares muy distantes, en la región esta del continente, del acceso a los norteamericanos. Puede ser el sur del continente sudamericano, pueden ser inclusive algunas zonas en la Antártida, y eso los tiene muy preocupados, a pesar de la, por así decirlo, de la guerra psicológica que viene haciendo Hollywood. Tan es así que Hollywood ya nos ha programado a todos
para creer que si mañana realmente hacen el anuncio de que hay marcianos y que aterrizaron, por supuesto, en la Casa Blanca, porque ¿a quién va a ir a ver una civilización extraterrestre que no sea al presidente de Estados Unidos? La opinión pública mundial está presta a aceptarlo. Lo que sí no está presta a aceptar, lista para aceptar, es que en realidad en una de esas no son de otros mundos, no hay nada de ello, sino que es una parte de la raza humana que tuvo acceso a ese conocimiento, lo pudo desarrollar disciplinadamente, lo pudo aplicar, hoy lo tiene y no hay absolutamente nada que pueda hacer Washington, Londres o ninguna de las capitales para evitarlo. Y el misterio está en que, sin embargo, eso se ha mantenido en secreto y pasivo desde hace 70 años. Si hubiera alguna iniciativa de blanquear eso, la credibilidad de Washington, de Londres, de París, hasta de Moscú, quedaría muy maltrecha. Pero tiene una ventaja Moscú. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial, que eran Londres, Washington, París y Moscú, era el Moscú de la ex Unión Soviética. Ahora hay una nueva Rusia que volvió a sus tradiciones, volvió a sus raíces, incluso volvió a su religión, con lo cual puede tomar distancia de ese pasado que lo condena, la ex Unión Soviética, cosa que los ingleses, los franceses y los norteamericanos no pueden hacer. Con lo cual creo que hay muchas cosas, y esto a lo mejor explica el nerviosismo de estas tres grandes capitales de Occidente, las cosas que se van a ir conociendo y que se pueden empezar a disparar en los próximos años van a estar cargadas de sorpresas, como estuvo cargado de sorpresas el año 89, 90 y 91 con la caída del muro de Berlín, la reunificación de Alemania, la destrucción o la fractura de la ex Unión Soviética. Siempre hay sorpresas a la vuelta de la esquina. Muy bien, Adrián, nos quedan unos minutos. Dinos un poquito sobre tu proyecto, la Segunda República. ¿Qué están haciendo allá en Argentina con esta organización, Adrián? Apretadísima síntesis. Es un proyecto para ver la política desde el punto de vista que creo que hemos venido charlando acá en este programa, y lo que hicimos es, en vez de inventar algo nuevo, como si fuéramos sesudos genios que nos quedamos hasta las 4 de la mañana inventando algún sistema político para la Argentina y para los demás países, dijimos lo siguiente: entendamos bien cómo funciona el mundo y entendamos bien qué es lo que más le tienen miedo, qué es lo que más odian. Y este nuevo orden mundial odia al Estado-nación soberano, primer enemigo público, el enemigo público número uno, a la moneda soberana, daría largo para hablar. Número 3 es al concepto de deuda, le tienen pánico que todos rechacemos el concepto de deuda bancaria. El cuarto enemigo público es que rechacemos que para hacer política hay que tener millones y millones y millones de dólares. Y el quinto enemigo público de este sistema son los valores tradicionales. Entonces dijimos, proyecto Segunda República, los enemigos de mi enemigo pasan a ser mis pilares fundacionales. Primer pilar fundacional, restaurar el Estado-nación soberano de Argentina, por ejemplo. Segundo pilar fundacional, restaurar la moneda soberana para que pongamos el trabajo del pueblo para que sirva al pueblo y no a los banqueros. Tercer pilar fundacional, rechacemos el concepto de deuda y en el caso de Argentina, rechacemos la deuda externa como inteligentemente hizo Ecuador hace unos años atrás. Cuarto pilar, rechacemos el concepto de que para hacer política hay que tener millones y millones y millones de dólares. Y quinto pilar fundacional, volvamos a los valores tradicionales, aquellos que estábamos hablando al principio del programa, que están en armonía con las fuerzas cósmicas y no en conflicto permanente con esas fuerzas. Lo natural lo vemos todos los días cuando miramos una montaña, vemos cómo llueve, vemos cómo los animales van reproduciéndose, el orden natural está todo ahí. Muy bien, Adrián, siempre es un placer escucharte, tu gran sabiduría y tu conocimiento sobre este tema político a nivel mundial. También yo le agregaría a eso que no hay crimen perfecto y tenemos que buscar todas esas imperfecciones que dejan estos criminales para darnos cuenta de lo que está sucediendo y tomar conciencia. Muy bien, mi querido amigo, gracias, un placer de haber tenido aquí una hora casi en nuestro programa. Ojalá que tengas un poco más de tiempo en otro momento para seguir conversando con este tema y ojalá que este ataque no llegue a Siria y podemos parar este atraco. Te deseo mucha suerte y también pueden ver a Adrián muchas veces en RT, Russian Television, que haces muy buenas entrevistas y reportes también. Y por favor visiten su página www.proyectosegundarepublica.com. Gracias, Adrián. Gracias, buenas noches.